Shalom, shalom, que abuelos bendiga en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con Primero de Reyes capítulo 13. En este capítulo vamos a regresar con Jeroboam. Jeroboam es el rey de las 10 tribus de Israel. Él está gobernando mal, ya hizo dos ídolos de oro, que eran unos becerros, que eso viene de Egipto, el dios becerro Apis, que es un toro con un sol en la cabeza. Y ahora está él adorando igual en uno de sus altares, en un altar en Belén. Resulta que se le va a aparecer un profeta y lo va a bueno, no lo va a maldecir, sino que va a venir con palabras de Yahweh, de cómo va a ser destruido el reino de él y cómo va a ser quitado él del reino por haber hecho las cosas mal. Yahweh le iba a dar el reino a este Jeroboam, que no es descendiente de David, se lo iba a dar siempre y cuando hiciera los mandamientos, él no los hizo, se desvió. Ahora vamos a ver qué acontece con el rey Jeroboam. Empieza así, dice, He aquí que un varón de Elohim por palabra de Yahweh vino a Yahudá y a Bet-El, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh. Y dijo, Altar, altar, así ha dicho Yahweh, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los Coanín, de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. Entonces se le está dando una profecía a Jeroboam de parte de Yahweh con este varón de Elohim, que no conocemos el nombre, nada más sabemos que es un profeta porque se le llama varón de Elohim. Vea, entonces la profecía es esta, que un descendiente de David, vea que no dicen de Salomón, porque sí, es de Salomón, por supuesto, pero ni dicen de... Vean que tampoco dice de Roboán, que es hijo de David. Casi siempre que cuando alguien dice hacía como la voluntad de David, su padre, era porque era bueno, porque era justo. En este caso, Josías se le considera como un rey justo. Y cuando se habla de que hacía la voluntad de su padre Jeroboam, aunque no fuera su padre, aunque no tuviera descendencia, aunque no tuviese sangre que tuviese que ver con Jeroboam, se le conocía como hijo de Jeroboam por el hecho de que hacía lo incorrecto, pero no era una cuestión de sangre, ni siquiera de descendencia. En este caso sí, Josías sí es de la descendencia del rey David, pero él hacía la voluntad, las mismas cosas que hacía el rey David, y entonces hacía la voluntad de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que el rey Jeroboam está yendo a quemar incienso al templo de Yahweh. Vea qué curioso. Él hizo dos becerros de oro para que la gente no fuera al templo de Yahweh, pero él sí fue. O sea, tenemos que él está yendo a presentar lo que corresponde. Entonces, él está ahí y un profeta se le aparece y le dice eso del altar, 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 que va a llegar un momento en que se va a hacer sacrificada a las personas que empezaron a adorar ídolos, que empezaron a quemar incienso sobre los montes y que adoraron a Baal y a Astarot y demás, y que va a llegar el momento en que van a ser un hombre que se llama Josías, que va a hacer todo este asunto, ahora que va a matar a varias personas que eran idólatras. Y esto lo ve bien Yahweh, que maten a estas personas, que se le dé pena de muerte. Para la gente que dice, no, la pena de muerte no. Ya hay un video que habla de la pena de muerte. La pena de muerte no se abolió. No se abolió. Y la gente dice, mejor la cárcel. La cárcel es tortura. Usted mete a una persona en un cuarto pequeño con un montón de criminales. Eso es tortura. Es horrible. Y por años. Ni siquiera es un día o dos. Y son años. Años con un mismo inodoro para 20, 30 personas en un cuarto encerrados, comiendo de lo peor. Eso es espantoso. Durmiendo de pie. Hay gente que duerme como un capullo, que agarran y se envuelven como una tela y la amarran al portón de la cárcel y ahí mismo duermen de pie, rarísimo. Es algo espantoso, o sea, a mi parecer es horrible. Y es más clemente la pena de muerte, tampoco digo que es bonita, ahora no digo, ah, cómo me gustaría la pena de muerte para mí. No, no es eso, simplemente es que Yahweh no abolió eso. Y tenemos que Josías le está dando pena de muerte a estas personas. Vamos a leerlo porque esto lo vamos a llegar a leer en Segunda de Reyes 23 apenas. Ahorita estamos en el primero de Reyes
13, ¿verdad? Y esta profecía se va a cumplir aquí. Vamos a leerla. Dice así el 23:4. Entonces el rey ordenó a Hiquillá, el Cohen Agadol, tenemos al Cohen Agadol aquí en este momento, y a los Coanín de la segunda orden de los guardas de la puerta, remover del templo de Yahweh. Vea lo que había en el templo de Yahweh, no en templos por aparte, no, en el templo de Yahweh. Dice, todos los artículos que habían sido hechos para Baal, imagínate, tenían cosas de Baal ahí, pero vea todo lo que hay. Dice, para Ashera, Ashera es la diosa del cielo, Ashera, Astarot, Astarte, Beltis, toda es la misma, la Virgen María, que la transformaron en eso, ¿verdad? Como una diosa del cielo. Dice, y para el ejército completo del cielo, porque ellos adoraban a las estrellas, que estos son, como decir, los ángeles caídos también, puede verse de una forma así, o no sé, bueno, dice, al ejército completo del cielo, y los que quemó fuera y los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Kidrón, y llevaron sus cenizas a Bet-El. Dice, él quemó a los Coanín, no solo quemó a los ídolos, quemó a los Coanín también, o sea, a los sacerdotes paganos, idólatras, que los reyes de Yahudá habían ordenado, y a aquellos que quemaron incienso en los lugares altos en las ciudades de Yahudá y en los lugares alrededor de Jerusalén, y a aquellos que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a Masatot, que esas son las constelaciones, aquí lo ponen entre paréntesis. O las 12, ¿cómo se puede decir? Las constelaciones, sí, las constelaciones, las 12 constelaciones que se ven desde la Tierra, porque hay más constelaciones, pero desde la Tierra solo se ven 12. A las 12 signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo en el 6. Él tomó el Asherá, a Astarot, digamos, a la diosa Astarot, de la casa de Yahweh. Tenían a la diosa Astarot metida ahí en el templo de Yahweh, vea qué blasfemia. Y lo llevó a Badí Kidrón, fuera de Jerusalén, y lo quemó en Badí Kidrón. Machacó las cenizas en polvo y tiró el polvo en el campo de sepultura de la gente común. Esto es como una humillación, se tirarlo en un campo de sepultura a la gente común, o sea, no era gente que estudiaba Torah, sino gente idólatra, digamos, tomaron esas cenizas y las tiraron ahí. En el 7, él destruyó las casas de los cultos de prostitución, vea, hasta sodomitas. Aquí lo ponen entre paréntesis, pero era muy posible, sí, que hubieran sodomitas. Ustedes saben que los sodomitas son los LGTB de aquel entonces. Y dice que dentro del templo de Yahweh habían tiendas de acampar donde iba la gente y se acostaba con prostitutas, porque a Astarot se le adoraba así, acostándose con prostitutas. De nuevo el 7. Él destruyó la casa de los cultos de prostitución que estaba en la casa de Yahweh, vea lo que estaba adentro, donde las mujeres tejían tiendas para Astarot, o sea, hacían una tienda y se acostaban ahí, metían gente ahí. En el templo, vea qué blasfemia, él removió a los Coanín de las ciudades de Yahudá. Entonces, desde Jeba hasta Beersheba, profanó los lugares altos donde los Coanín habían estado quemando incienso. También destruyó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Yehoshua, el gobernador de la ciudad, y a la izquierda, según uno entra en la ciudad. Bueno, y ahí sigue el texto, no lo vamos a leer todo porque se nos hace muy largo, porque estamos en el 1 Reyes 13, no en el 23. Entonces el punto es que este profeta del 13 le está profetizando a Jeroboam que todo esto va a suceder. Y esto no solo la profecía es para Jeroboam, sino es para toda Yahudá también, y para la gente que está ahí en el templo. Ok, regresemos al 13. Entonces el profeta dice eso, que va a suceder eso y que va a quemar los huesos de las personas que sacrifican a los ídolos. Este Jeroboam en el 13 dice así, y aquel mismo día dio una señal, ahí estaba el profeta todavía y dijo que iba a dar una señal, diciendo, esta es la señal que Yahweh ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, el altar donde se hacen los sacrificios, que es un altar de piedra, se va a quebrar en ese preciso momento. Esa es la señal que le va a dar a toda Yahudá y a la gente presente. Dice, y la ceniza que está sobre él, esta se quemará. Para el que no sabe, digamos, cuando uno hace ceniza, o sea, hace leña, la leña se convierte en ceniza, de ahí no pasa. O sea, para que la ceniza desaparezca, tiene que ser un fuego extremadamente intenso, no sé cuánto, francamente. Más a veces no sé ni siquiera considerar si es posible que la ceniza se queme, pero el milagro es que se va a quebrar el altar y la ceniza misma va a desaparecer.
En el 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Bet-El, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Pasa esto: Jeroboam piensa que este profeta es falso, entonces él lo señala con la mano y le dice a los guardas: arréstenlo. Y cuando él dice eso, la mano se le seca. O sea, no sabemos a qué se refiere, pero es posible que como que se le haya contraído los músculos, los tendones y le quede inmóvil la mano. Entonces dice que no la podía mover. O que se le seque como cuando uno se imagina una fruta que se seca, o sea, que se deshidrata totalmente. Es posible que sea alguna de las dos, no sabemos, pero fue un milagro también. Dice en el 5, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. ¿Ve? Sucedió lo que el varón de Elohim dijo que iba a suceder, aparte de lo de la mano seca. Dice en el 6, entonces respondió el rey, dijo al varón de Elohim: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. El rey vio lo que sucedió con el altar, con la ceniza y con la mano de él. Y en vez de ser inteligente y volver a Yahweh para que Yahweh lo perdone, continuó por el mismo camino y fue la perdición de él y de todo el pueblo. Ustedes saben, yo les he dicho, que el pueblo, Yahweh les da un rey o un presidente o como quieran llamarle, según el pueblo, según el corazón del pueblo. Si el pueblo está corrupto, les va a dar un rey corrupto para que se entorpezcan aún más. Pero si el pueblo está bueno, Yahweh les va a poner gente buena que los guíe, que les ayude. Les va a dar ciencia buena también, para que sea para bien y no para mal. En el 7. Dice, y el rey dijo al varón de Elohim: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. O sea, por todo lo que ha sucedido, él le va a regalar algo y le va a dar de comer. Este es en el 8, dice, pero el varón de Elohim dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así está ordenado por palabra de Yahweh, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y abuelo mandó ahí a Bet-El, a este profeta, y le dijo que no debía ni tomar agua de Bet-El, ni beber vino ahí, ni comer pan. O sea, él tenía que dar la profecía y devolverse para su casa, pero por otro camino, no por el mismo camino de siempre. Y esa era la condición que le puso Yahweh a este profeta. Si Yahweh le habla a alguno de ustedes el día de mañana, le habla de verdad, no de mentiras, como hacen los falsos profetas de hoy en día. Le habla de verdad, entonces hágale caso con todo lo que dice, pero con todo, ¿verdad? No le desobedezcan, porque vamos a ver cómo este profeta desobedece. Dice en el 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Moraba entonces en Bet-El un viejo Nabí, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Bet-El. Contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces, a este viejo Nabí, que vive en Belén, que no sabemos el nombre tampoco, se le está contando todo lo que aconteció y todo lo que dijo el profeta. Entonces sigue en el 12 así. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Le está preguntando. Este viejo Nabí está preguntando por qué camino se fue el otro profeta. Todos los hijos ya le dicen, continúa diciendo, dice, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim, que había venido de Yahudá. Y él dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Recordemos que el asno es un animal muy noble y es como lo mejor de lo que había en aquel entonces. El caballo era un animal inferior y sigue siendo un animal inferior, igual que el camello. Las personas que que andaban en asno, era porque eran príncipes o era gente con mucho dinero o un estatus grande. En este caso, el estatus de este hombre anciano es ser un profeta. Y también vemos que el profeta tiene hijos, lo comento así, tal cual, porque ustedes saben que la iglesia católica ellos no se casan ni nada, pero aquí vemos que sí se puede casar uno, por supuesto. Bueno, yo no soy profeta, pero que hasta los profetas se casaban, es más, es un mandamiento. Y ellos, la Iglesia Católica, rompe con otro mandamiento más del montón que rompen,
al no casarse, ¿verdad? Igual como las monjas que no las dejan casarse, como si fueran más noble no casarse, al contrario, es más noble estar casado, porque así lo mandó Yahweh. Bueno, me desvié el tema. El punto es que este hombre va en una mula y va a ir a encontrarse con el otro Naví. Y no sé por qué, francamente, esto tal vez se abre para debate. Él va a engañar a ese Naví y lo va a llevar a la muerte. Pero no entiendo por qué. O sea, ¿qué lo motiva a él? Porque Yahweh no le habló a este viejo Naví para que fuera y lo engañara al otro profeta. Vean lo que sucede, vamos a leerlo. 14. Y yendo tras el varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina. Dice, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Elohim que vino de Yahudá? Él dijo: Yo soy. En esta Biblia dice que encontró al profeta bajo una encina, pero también bueno, otras Biblias lo traducen como roble. La encina y el roble son árboles muy similares. Y recuerden que lo que son los árboles, los animales, dentro de la Biblia tienen un simbolismo, como habíamos visto con un ejemplo, con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso, las ovejas representan a Israel. Entonces, cuando se habla de ovejas, usualmente se hace una referencia o un simbolismo de Israel. Igual que el cedro en el Líbano, que se compara con la gente de ahí, del Líbano, ¿verdad? Y demás, eso se ve mucho dentro del simbolismo. En este caso, no sé qué podrá simbolizar el roble en este aspecto. Pero yo se los comento para que ustedes lo tengan ahí presente, nada más. Dice en el 15: Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Aquí el anciano, el profeta anciano, está engañando al profeta joven, digamos que es joven, para diferenciarlos. El joven fue el que fue a Belén y profetizó todo el asunto con el altar y con Josías, que iba a suceder eso, que iban a ser alguien que se llama Josías. Pero lo está engañando. Lo que no entiendo es por qué. Porque él se levantó de su silla, se montó en su asno, llegó hasta donde este profeta para engañarlo. No entiendo, para probarlo. ¿Por qué? Si ya bueno se lo mandó. Hasta donde nosotros sabemos no lo hizo. Creo que hizo una gran maldad. En el 16 dice: Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Verdad? O sea, este profeta le está diciendo, el profeta joven le está diciendo al viejo que no lo va a seguir, y por el asunto de la profecía. Dice en el 7: porque por palabra de Elohim me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy Naví como tú. Esto sí es verdad, él es un profeta. Continuamos leyendo, dice: Y un Malach me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Él está mintiendo. Aún así, aquí vamos a aprender una gran lección. Nosotros no tenemos que creerle a nadie que nos diga que es profeta. Para que sea profeta, primero tiene que mostrarlo. Después, si Yahweh le manda a usted a hacer algo, hágalo. Si llega otro profeta y le dice: Ya no lo haga, usted le tiene que pedir una señal. Entonces le va a decir: Ok, usted me va a dar una señal. ¿Cuál va a ser la señal? Usted va a inventar algo: que una nube aparezca aquí y que llueva agua de color roja, que llueva sangre la nube, y la nube esté baja, que no tenga más de 2 metros o algo. Usted tiene que pedirle una señal. Si ese profeta no cumple con la señal, no es profeta, o sea, es falso. Y no hay que hacerle caso, porque uno siempre tiene que probar a las personas y no hacerle caso a nadie. Siempre estudiar. Es más, yo les digo cosas a ustedes, tampoco me tienen que hacer caso a mí. Ustedes tienen que agarrar la Biblia, abrirla y investigarla. Yo intento no fallar, pero puedo fallar, queriendo o sin querer, o por orgullo o sin orgullo. Pues yo intento no tener orgullo también, más en estos asuntos, sino buscar la verdad. Por eso el canal se llama así, por amor a la verdad. Pero yo me puedo equivocar, soy un ser humano. Salmo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un malaj me ha hablado por palabra de Yahweh, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al Naví, al Naví viejo. Dice: al Naví que le había hecho volver, y clamó al varón de Elohim que había venido de Yahudá, diciendo: Así dijo Yahweh: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, así que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, se va a morir. Usted se va a morir ya o pronto.
No va a llegar ni siquiera a la ciudad donde le pertenece. Dice en el 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. O sea, después de haberlo engañado, le ensilló el asno para que se fuera. Ya no lo dejó quedarse ahí toda la noche. Que eso es algo que hacen mucho en Oriente Medio, que si usted va a una casa, entonces ellos son muy hospedadores, lo dejan ahí toda la noche y demás, pero él no, le ensilló el asno y le dijo váyase. En el 24, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea, lo mató un león, y el león no se comió el cuerpo, ni al burro tampoco, al asno con el que él estaba. Entonces dice el 25, y he aquí unos que pasaban y vinieron y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo Nabí habitaba. Oyéndolo el Nabí que él había hecho volver el que le había hecho volver del camino dijo, el varón de Elohim es que fue rebelde al mandato de Yahweh. Por tanto, Yahweh le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Yahweh que él le dijo. El león en la Biblia es símbolo de Yahshua. El león es el león de la tribu de Yahudá. También en otros textos se le conoce, bueno, se dice que Satanás es como león rugiente, como un león que está rugiendo, que está como acechando a la presa. Entonces, curiosamente, el león también se compara con Satanás en uno que otro texto, pero usualmente es representación de Yahshua, el león. Entonces, continúa el 27, dice, y habló a sus hijos y les dijo, ensíllame un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león, que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno, curiosamente. El asno no huyó. El león se quedó ahí y no se comió el cuerpo. Estaba esperando a que llegara este profeta que pareciera que sí era un profeta de Yahweh, que no era un profeta de Astarot, sino era un profeta de Yahweh, que lo había engañado, pero no entiendo por qué. O sea, ¿cuál es el propósito? No sé. Aquí todos aprendimos una lección, es verdad, pero fuera de eso no veo otro propósito para engañarlo. Dice en el 29, entonces tomó el Nabí el cuerpo del varón de Elohim y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el Nabí viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. O sea, el viejo Nabí le lloró, así tal cual, porque dice que lo endechó, eso es llorarlo, lloró su muerte y lo enterró. Tuvo la decencia de enterrarlo y llorarlo. Dice el 30, y puso el cuerpo en un sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío, ve, hermano mío. O sea, lo veía como algo bueno, pero aún así fue y lo engañó. Y no entiendo por qué. O sea, esto me vuela a mí la cabeza, no tengo una explicación. Si alguien la tiene, póngala en comentarios. Dice, y después que le hubiese enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, entiérreme en el sepulcro en el que estaba sepultado el varón de Elohim. Poned mis huesos junto a los suyos. Curioso. Él fue, lo engañó, hizo que lo matara el Todopoderoso por desobedecer el mandamiento. Lo hubiera dejado que se fuera. Perfectamente, él iba bien. Él no quería comer nada, pero lo engañó. Lo hizo comer en esa ciudad. ¿Y por qué abuelo le mandó a no comer ahí? No sé. O sea, tal vez porque la ciudad estaba sucia, sucia en un sentido espiritual, contaminada y todo lo que había ahí estaba contaminado también. O porque simplemente Yahweh no quería que él se quedara ahí, pero él desobedeció y no cumplió con el mandamiento de Yahweh. Y les cuento que es difícil. O sea, a veces uno no cumple con los mandamientos bien. Tiene que esforzarse para hacerlos bien, pero a veces uno falla. Y este hombre perdió la vida por fallar. En el 32. Ah, bueno, y el profeta viejo, el que lo engañó, dijo que quería ser sepultado junto a él, curioso. Dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces, por palabra de Yahweh contra el altar que está en Belén, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Ok, todo esto va a suceder, está diciendo el viejo Naví. Todo lo que dijo el profeta joven, yo le llamo así, profeta joven, esto va a suceder y yo quiero estar al lado de él
en el sepulcro. Nada más, eso es lo que él está diciendo. En el 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer coanín de los lugares altos de entre el pueblo, y a quienes quería lo consagraba para que fuese de los coanín de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, o sea, las 10 tribus de Israel, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra, la faz de Atma. Y ahí termina el texto. Hay que notar algo aquí, aquí atrás, vamos a devolvernos, vamos a ver. Dice el 33, y con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser coanín de lugares altos. Se refiere a que volvió a ser sacerdotes a quien él quería. Sacerdote no puede ser cualquiera. Primero tiene que ser de Leví. Y para ser Cohen, Cohen Agadol, tiene que ser de la descendencia de Aarón, del hermano de Moisés. Entonces, y obviamente el hermano de Moisés era de la tribu de Leví también. Entonces no cualquiera puede ser Cohen. Y Jeroboam estaba haciendo a cualquiera Cohen, desobedeciendo a Yahweh también en eso y haciéndolo tras de eso. Cohen de paganos, ¿verdad? De dioses paganos. Y ahora sí, ahí termina el texto. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.